Francia, allí tenemos a Luisa Corradini, corresponsal de La Nación en Francia, para hablar de lo que está sucediendo con el COVID y este nuevo brote de coronavirus que está generando preocupación en diferentes partes del mundo. Luisa, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Gabriel, encantada, un gusto escucharlos. ¿Cómo está la situación con el COVID ahí en Francia? Bueno, naturalmente cuando empieza el frío vuelve el COVID inevitablemente, pero en Francia y en Europa las autoridades sanitarias están bastante preocupadas. Esta semana en Francia, por ejemplo, hubo un aumento de 48.000, casi 50.000 nuevos casos, es decir, un aumento en relación a la semana pasada de 46%. El problema es que esta ola, que algunos le llaman una nueva ola y otros le llaman sencillamente una reaparición de la octava ola o la última de los últimos fríos, se junta en este momento inevitablemente con la epidemia de gripe que siempre sucede en el invierno y la epidemia de broncolitis de los chiquitos, o sea que los hospitales empiezan evidentemente a lanzar señales de alarma. El gobierno ayer, la primera ministra francesa pidió por favor a la gente, sin imponerlo por supuesto, que vuelvan a utilizar los barbijos en los medios de transporte y en los sitios donde hay mucha gente, sobre todo aquellos que tienen problemas de fragilidad o aquellos que tienen una edad avanzada, etcétera, etcétera. Pero naturalmente no se espera en este momento que esto vaya a detenerse. Recién empieza el frío, hace mucho frío. Recordad que hace unas semanas apenas hacía un calor inesperado para esta época del año, de manera que vamos a pasar probablemente unas navidades y unas fiestas un poco más complicadas. Más complicadas. ¿Cómo viene de ahí la vacunación? Que sí, por ejemplo, acá en Argentina se está insistiendo mucho, sobre todo para adultos mayores o personas con algún tipo de enfermedad preexistente, que avancen con la vacunación. ¿Ahí cómo viene? Mira, es muy curioso esto, porque en realidad la gente, cuando el COVID parece desaparecer, se olvida completamente de la pandemia. Incluso la gente más frágil, como vos decís. En consecuencia, hay esta quinta dosis que tendría que recibir toda esta gente a partir de los 65 años, que está esperándolos. Es decir, las farmacias tienen suficientes cantidad de vacunas, los médicos insisten en que hay que vacunarse y la gente no va a vacunarse. Supongo que esto va a ser hasta que realmente la pandemia se transforme en una nueva pandemia o en una nueva ola, y entonces la gente va a tomar un poco más de conciencia. Las autoridades sanitarias dicen que tenemos todavía 3 semanas para que la gente se vacune y para pasar un invierno más o menos normal. Imagino también tiene que ver con el susto, el miedo, ahí lleva a la gente a vacunarse. En ese sentido, ¿está teniendo impacto en la curva de fallecidos esta nueva ola o este nuevo brote de casos, o los fallecidos sigue más achatada esa curva? Mira, la curva no ha aumentado violentamente, pero sí las hospitalizaciones. Esta semana, en los últimos 7 días, hubo 4.500 hospitalizaciones. En consecuencia, la ventaja de todo esto, según los médicos, es que la gente, con todas las vacunas y con todos los medicamentos nuevos que han aparecido, están mucho más protegidos. Esta es una nueva variante del famoso Omicron, claro, la última subvariante, digamos, de Omicron. De manera que los médicos siempre te dicen lo mismo, los especialistas igual. No sabemos cómo va a desarrollarse esta nueva ola o esta nueva reaparición de la pandemia, porque es una nueva subvariante y puede ser más o menos agresiva. Pero es cierto que las hospitalizaciones aumentan y, como yo te decía hace un momento, también está la gripe y también está el problema de los chiquitos en esta época que tienen esas especies de bronquitis que se contagian en las escuelas, por supuesto. En consecuencia, los hospitales no dan abasto. Decías recién esto de que están pidiendo volver al uso de barbijo en los medios de transporte, pero obviamente que no lo están reglamentando, no están obligando. En ese sentido, si hubiese una decisión del gobierno francés de avanzar en medidas más estrictas, ¿ves aceptación social? ¿Ves que pueda llegar a pasar? ¿O se le va a complicar a cualquier gobierno? Porque uno ve la comparación con China, probablemente, donde China tiene un sistema mucho más rígido y sabe que ahí está generando protestas incluso. Imagino que en Francia puede ser mucho más difícil.
Mira, hay un grupo de resistentes que, por supuesto, no se quieren vacunar y no quieren usar barbijo y dicen que esto es todo una estupidez y que se usa políticamente, pero la gente en general es bastante obediente cuando se trata de esas cosas. La gente ya vio lo que pasó en la primera ola. Prácticamente todas las familias o toda la gente tiene sus familias, conocidos o familiares que han padecido las consecuencias del COVID. E inclusive lo que se ve ahora son las consecuencias del COVID llamado largo. Es decir, esa gente que se contagió el COVID y que todavía 6, 7, 8 meses después o un año después sigue teniendo consecuencias, bronquitis, problemas articulares, problemas de toda naturaleza. Y eso la gente es perfectamente consciente. Ahora, por eso el gobierno además intenta, sobre todo en vísperas de las fiestas, no imponer este tipo de cosas. Yo creo que no va a suceder. Yo creo que en Europa no van a volver a imponer, a menos que haya realmente una epidemia incontrolable, imponer el uso del barbijo e imponer las vacunas e imponer un aislamiento. Yo creo que estamos detrás de eso porque, como te decía, los especialistas consideran que la gente está mucho mejor protegida. Inclusive ahora hay nuevas vacunas. Sanofi, ese gran laboratorio francés, multinacional naturalmente, pero de origen francés, acaba de anunciar la aparición de una nueva vacuna en los primeros días de diciembre, que es de nueva generación y que protege contra muchísimas variantes del COVID. De manera que esto sigue avanzando y la gente está mejor protegida día a día. Muy bien, Luisa, te agradecemos mucho esta cobertura. Vamos a seguir atentos a qué es lo que pase ahí en Francia con el tema COVID y obviamente en el resto del mundo también. Gracias. Gracias a ustedes.